Amigos, ¿cómo están? Soy Quique Ramírez. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Fuera Máscaras. Y como siempre les tengo un episodio muy interesante porque vamos a tocar un tema, bueno, un tema interesante, pero también un invitado pues interesante, especial, porque ya lo tuvimos aquí en el programa, estuvimos hablando de temas y que causaron controversia en redes Un sociales. poquito. Mi amigo Adrián Alvarado, divulgador de ¿Qué historia. tal? Buenas tardes, buenos ¿Cómo estás, días. Adrián? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias por aceptar esta invitación No, otra gracias a vez. ti por invitarme. Oye, ¿qué Encantado. tal las mentadas de madre del capítulo pasado? Pues mira, ya hice una página de Facebook para que me las puedan mentar directamente que no sean tus ¿Cuál videos. es tu página? Adrián Alvarado, así nada más. Ok. Adrián Alvarado sale luego en el buscador. Sí, ya para que las mentadas de madre vayan ahí, no en tus videos. Oye, porque causó controversia el capítulo de El verdadero origen del Día de Muertos y esta mezcla de, bueno, los castellanos y los pueblos indígenas del Valle de México. Muchas personas allá enojadas en redes sociales. ¿Qué les tienes que decir ya para finalizar ese tema? Híjole, no, pues que vean el video, porque la mayoría se notó que leyeron el titular y procedieron a A escribir. decirme cosas interesantes. Los invito a ver el video, de verdad está muy interesante. Y justo, una de las cosas que me gusta de la historia es que a la gente a la que nos gusta nos apasiona mucho. Claro. Y eso a veces calienta los ánimos. Entonces, hablando de calentar ánimos, ahora que se viene el 20 de noviembre, el aniversario de nuestra Revolución Mexicana, pues cosas que vamos a platicar igual y me van a traer nuevas mentadas de madre, pero se reciben con mucho cariño. Ahí está. Bueno, ya dijo Adrián el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la Revolución Mexicana. Adrián, un tema muy interesante porque muchas partes de México, bueno, fueron partícipes, una de ellas Torreón, que ahorita vamos a Correcto. llegar a ese tema, pero vamos a iniciar con cómo estaba México en ese entonces, por allá de finales de 1800 y principios de 1900, qué pasaba en nuestro país, cómo estaba la economía, cómo estaba México como nación. Ok. Sí es importante arrancar precio. Qué bueno que arrancamos por ahí y no arrancamos por el 20 de noviembre de Claro. 1910, porque el contexto es importante. Hay que preguntarnos qué tiene que pasar para que un país tan grande como es México se involucre en una guerra de todos contra todos durante prácticamente 20 años. O sea, eso no se puede dar así como así. Tienen que pasar muchas cosas. ¿Cómo estaba México y cómo estaba el mundo? Bueno, a principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la mayor parte del mundo estaba en esta debacle industrial, esta nueva revolución industrial. Era una época de mucho progreso tecnológico, mucho progreso económico, pero evidentemente pues en esa época destaca que esos progresos no iban a la par con un progreso social. O sea, entonces, así como iba mejorando la tecnología, la economía, los procesos de manufactura, de distribución, no iban avanzando tan rápido los derechos civiles, Okay. los derechos humanos. Y eso es marca patente de todo el siglo, principios del siglo XX, pero no nomás en México. O sea, no es que México estuviera especialmente mal. De hecho, México en esa época estaba especialmente bien. O sea, hay que destacar que para inicios de 1900 México era una de las economías más importantes del mundo. Era la tercera moneda mundial. O sea, había tres monedas que tenían validez en todo el mundo. Eran la libra esterlina, el dólar norteamericano y el peso mexicano. ¿Sí? O Wow. sea, el dólar y el peso estaban en paridad prácticamente idéntica, con un poco más de valor el peso en algunas ocasiones. México en ese momento estaba en una etapa económica tan interesante porque también acababan de terminar de pagar toda la deuda externa. O sea, México estaba estrenando infraestructura ferroviaria, eléctrica, de telégrafos, se había fundado la Universidad Nacional de México, se habían hecho obras públicas en prácticamente todos los municipios. México, al ser un país tan grande, antes de los 1900, era un país que estaba fragmentado en cierto... O sea, cada área, cada región era como que autónoma prácticamente. Oye, pero que nos podrá gustar o no, pero eso pasó en el Porfiriato. Es correcto, de hecho justo iba para allá. Esta titánica labor de industrializar un país que era prácticamente rural, a excepción de las ciudades del centro, fue la labor de los 30 años, bueno, más de 30 años de presidencia del presidente Porfirio Díaz, que ya sé que ahorita es el malo, porque eso nos dijeron en la primaria todos, pero pues en la historia no hay malos ni buenos. Y es importante destacar que el porfiriato, por lo menos en su mayor parte, quizá no al final, pero en la mayor parte del mandato del presidente Porfirio Díaz,
México sí experimentó un avance y un progreso como nunca antes lo había visto. De entrada, el mandato de Porfirio Díaz fue el primer periodo de México sin guerra desde la independencia. O sea, porque desde 1821 hasta 1877, o sea, es prácticamente todo un siglo en guerras civiles, todos contra todos. O sea, Guadalupe Victoria, el primer presidente, Claro. fue el único que terminó el mandato bien. De ahí en El más. único, todos los demás lo terminaron interrumpido por un golpe de estado. Ok. O sea, entonces, literalmente, O invasión de otros países, ¿no? De Estados Unidos, justo, Francia. y ándale, y en conjunto, entonces, eso de que la gente estaba hastiada de Porfirio Díaz no es cierto. Bueno, al menos no la mayor parte del tiempo. Al principio la gente estaba encantada con Porfirio Díaz. Era héroe de la guerra de Reforma por haber apoyado a Juárez. Porque también, como Juárez es el bueno y Porfirio Díaz es el malo, no nos cuentan que eran amigos. eh, Porque pues el malo y el bueno no pueden ser Héroe amigos, del 5 de mayo también. pero sí, o sea, Porfirio Díaz es héroe de la batalla de Puebla, es héroe de la guerra contra Francia, de la intervención de Maximiliano. El Porfirio Díaz tomó la Ciudad de México y se la entregó a Juárez. Porfirio Díaz también era liberal, también era del partido de las leyes de reforma de Juárez, también era indígena, también nació en Oaxaca, también estudió Derecho, igualito que Benito Juárez, nada más que Porfirio Díaz no acabó. Pero comparten muchas características en común y cabe destacar que la visión de progreso que tenía Porfirio Díaz era exactamente la misma que tenía Juárez. Entonces, no es coherente. Bueno, si uno estudia la historia, si nomás vas a la primaria, pues ni hablar, ¿verdad? Sí, claro. Pero si uno estudia la historia, no puedes ser juarista y odiar a Porfirio Díaz. No puedes decir que Que es lo que pasa con la mayoría de los mexicanos, es esa es la realidad. correcto. O sea, no puedo decir que Juárez es el benemérito de las Américas por la visión que tenía de México y luego decir que Porfirio era la cosa más terrible que le pasó a este país. Cuando justo Porfirio lo que hace es agarrar la idea de Juárez que no pudo terminar porque se murió y desarrollarla y terminar de llevarla a cabo, con sus pros y obviamente sus contras. No vamos a negar que en esa época los derechos humanos y sobre todo la consideración para las comunidades autónomas pues era algo prácticamente inexistente. Pero sí hay que destacar que eso pasaba en todo el mundo. Ok. Es decir, en lo malo, Porfirio era un presidente promedio de principios del siglo XX. En lo bueno era destacado. Por algo era la tercera moneda a nivel mundial. Oye, me gustaría preguntarte qué tanto se sabe de que para llegar al poder, Porfirio Díaz también hizo esta frase o decía esta frase de sufragio efectivo, No no reelección. reelección. Es correcto. Fíjate, sí, la ironía La de que ironía de la Porfirio vida. Díaz cuando inicia su carrera política justo lo hace protestando contra la reelección. Sí, claro. O sea, él arranca precisamente con ese lema de que no deberían de reelegirse. Terminó tragándose sus palabras, pero pues, no será la primera vez que un presidente Claro. mexicano lo hace, Sí. ¿verdad? Entonces, pero bueno, o sea, si estamos diciendo que a México le iba aparentemente tan bien, ¿cómo es que terminamos con una guerra civil que te acaba con 4 millones de muertos y 20 años de combate ininterrumpido? Pues muchas cosas, unas adentro y otras afuera. Porque aparte en la escuela siempre nos han enseñado como que historia mundial y aparte historia de México, como si fueran Como si no dos. tuviera nada que ver, ni Ándale, se como si no conectara. tuvieran nada que ver y de hecho pues es que si tú lo ves así pues no entiendes nada. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la razón por la que empieza lo que va a ser la Revolución Mexicana tiene que ver por fuera con el nacimiento de una nueva potencia que es el Imperio Alemán. El Imperio Alemán empieza a existir por ahí de 1870 y yule, para no dar un Sí, dato claro. mal, pero sí, surge como imperio porque antes de eso eran pues una serie de reinos fragmentados porque Napoleón los deshizo, los dejó así, Ujú. por algo lo hizo. Entonces se juntan, nace un nuevo imperio y nace como una potencia cabalgante en lo económico, en lo militar, en lo político. Y eso inevitablemente pone nerviosas a las otras potencias de Europa. Alemania fue el primer país en migrar su flota de barcos del carbón al petróleo. Ese cambio en la tecnología igual y podría ser no muy significativo a simple oído, pero ya en la práctica la potencia y la velocidad que puede alcanzar un barco que funciona a petróleo versus uno de carbón es muchísima. Y en ese momento, un joven que en ese entonces era primer lord del almirantazgo de la flota británica, Winston Churchill, que después va a ser
pues, una de las grandes figuras de Sí, la Segunda claro. Guerra Mundial. En ese entonces él recibe la encomienda de ver de qué manera puede contrarrestar la amenaza alemana. Y ya desde ese entonces, desde 1808 por ahí, ya están hablando de la amenaza alemana. Supone que la guerra empieza hasta el 14, pero ya están hablando de una amenaza. Entonces, Sí. esa guerra que va a venir, esa Primera Guerra Mundial, pues ya es prácticamente inevitable. Así que Churchill manda a hacer lo mismo. También la flota británica se muda a petróleo y el problema aquí es que los dos potencias mundiales tienen barcos de petróleo y ninguna tiene petróleo. Esa es la bronca. ¿Pero qué Bueno, país sí tenía petróleo? ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Eh, prácticamente la principal fuente de petróleo de Europa era el Imperio Otomano, aliado de los alemanes políticamente, pero que las empresas que sacaban el petróleo otomano eran británicas. Entonces por ahí las cosas no estaban fluyendo como deberían, estaba siendo muy costoso esa extracción y la otra opción era México. México tenía petróleo y básicamente estaba cantado el que consigue el petróleo mexicano va a ganar la guerra, es la fuente de suministros Pero principal. entonces es real que la Revolución Mexicana se planeó tanto en la embajada norteamericana, o sea, de Estados Unidos, y la alemana. Es decir, fue como una pelea entre Alemania y Estados Unidos en México. Sí, es que sí, y eso es lo más triste. Por esa razón, cuando empezamos yo dije revolución, porque las revoluciones pues se supone que tienen que ser un cambio de paradigma, o sea, una transformación rápida y significativa. La Revolución Mexicana se parece mucho más a la guerra de Vietnam o a la guerra de Corea que a la Revolución Francesa o a la estadounidense. O sea, realmente no es como que el pueblo oprimido contra el tirano. O sea, es una potencia extranjera apoyando unos intereses políticos versus otra potencia extranjera apoyando otros intereses, pues para darse la madre aquí para obtener el petróleo mexicano. Entonces, eh, Winston Churchill manda a empresarios a sacar petróleo en México. Los alemanes empiezan a intentar hacer lo mismo. Para ese entonces México, el México de Porfirio Díaz, tenía un acercamiento mucho más cercano con el imperio alemán. Por ejemplo, el ingeniero Manuel Mondragón, un célebre fabricante y diseñador de armas mexicano, era quien había diseñado el fusil Mondragón, que era el estándar del ejército alemán. Las armas se diseñaban aquí y se manufacturaban Okay. allá. Y eso es, fíjate, desde ahí uno puede más o menos notar quiénes están moviendo los hilos. Si tú ves las fotos de la revolución, tú ves a los federales con su fusil, Mondragón. Pero tú ves fotos de los revolucionarios en un tren, lo que sea, todos traen un Winchester gringo, de estos de palanca. Sí. ¿Sí? Entonces, quien te patrocina las armas es quien está detrás de lo que tú estás haciendo. Ahorita que tocas ese punto, cuéntanos qué es lo que se sabe de la reunión que tuvo Porfirio Díaz, entonces presidente de México, y Taft, me parece, el entonces presidente de Estados Unidos, en donde el presidente norteamericano prácticamente le pidió a Porfirio Díaz que entregara la soberanía nacional, la soberanía mexicana, y Porfirio Díaz dijo no. Incluso se cuenta la anécdota de que puso $1 y Porfirio Díaz dejó caer una moneda de plata Un peso encima de plata. de un peso de plata encima del dólar. Fíjate, en 1908 ahí es donde realmente empieza a planearse el derrocamiento de Díaz. Porque Díaz estaba haciendo, precisamente por esa reunión que mencionas, Díaz ya estaba siendo muy incómodo para los gringos porque no estaba cooperando con los intereses de ellos. En 1908 se reúne William Howard Taft con Porfirio Díaz, se entrevistan y Taft le pide una serie de cosas. Le pide, por ejemplo, que cancele un proyecto ferroviario que era hacer un canal seco en el istmo de Tehuantepec, que iba a competir con lo que estaban haciendo los gringos en En Panamá. En ese Panamá. entonces, el canal de Panamá. Eh, por ahí había un presidente guatemalteco que estaba como en asilo político en México. Le pide a Estados Unidos que se lo entregue. Porfirio Díaz no se lo entrega. Le pide permiso para poner bases militares en territorio mexicano para espiar precisamente el tema de Panamá. Porfirio se niega, les pide una devaluación del peso, Porfirio se niega, le pide que deje de venderle armas a Alemania, se niega, le pide que deje de venderle petróleo. Básicamente, el presidente Taft le estaba pidiendo a Porfirio Díaz que pues, le diera el país a su Ujú. control. Obviamente, Porfirio Díaz, pues como era, se negó rotundamente y ahí es cuando empieza a planearse su derrocamiento. Eh, Empieza una serie de campañas de propaganda, o sea, empiezan entrevistas, empiezan reportajes. Obviamente las condiciones en ese México ya no estaban como en sus mejores años del porfiriato.
Y la prensa extranjera no ayudaba mucho. Se publica en 1909 una serie de reportajes que narran la peor parte de México, las comunidades más pobres, donde están... Básicamente todo lo que nos dicen en la escuela, que era el porfiriato, es el resumen de este reportaje llamado México Bárbaro, ¿sí? Que es de las tiendas de raya, el tema de los yaquis, el tema de los indígenas mayas, que sí estaba pasando, pero en ese reportaje hacen ver o hacen parecer que el completo de México estaba sumido en la miseria, y no es el caso, ¿sí? O sea, lo importante que son los medios de Sí, comunicación, por ¿no? supuesto, O sea, desde te venden una siempre... historia. ¿Nos puedes hablar un poco de los hermanos Flores Magón, que periodistas que tenían un medio de comunicación y obviamente estaban en contra de Porfirio Claro. Díaz? Sí, pues ellos tenían básicamente un periódico de corte socialista donde justo pues ellos también estaban hablando de este tema, de lo importante que era que se terminara la reelección, que hubieran nuevas elecciones, porque Porfirio Díaz había organizado unas elecciones, había dicho que se iba a poder competir libremente y que iba a respetar el resultado. No lo hizo, porque Porfirio Díaz era un dictador. Encarceló a un chaparrito por ahí. Pues encarceló a Francisco y Madero. eh, Se termina escapando y precisamente esa persona, Francisco y Madero, es donde los gringos van a encontrar la herramienta perfecta para iniciar el derrocamiento de Díaz. Eh, un poco se cuenta que Francisco y Madero padre, una de las personas más ricas del país, se había reunido en el Congreso de Estados Unidos con Edgar Speyer, un accionista mayoritario de una empresa que tenía mucho interés en el petróleo mexicano. En ese entonces la empresa se llamaba Standard Oil, hoy se llama ExxonMobil. Okay. Esa amistad entre accionistas de ExxonMobil, congresistas de Estados Unidos y Francisco y Madero padre, es donde se consigue que Francisco y Madero hijo, el que conocemos, el de las calles, eh, sea financiado por Estados Unidos con armas y con dinero para poder iniciar un levantamiento. O sea, ¿realmente crees que Francisco y Madero fue el títere de los gringos en la Revolución Mexicana? Sí, por supuesto. Francisco y Madero era un idealista muy ingenuo, a mí no me cae bien, porque pues es que era una persona que no tenía experiencia militar, no tenía experiencia política, no tenía experiencia, es que ni laboral, o sea, nunca había trabajado. Era un niño de papi realmente. Sí, él era homeópata. Okay. O sea, se dedicaba a estafar a la gente, básicamente. Y además tenía todo este tema de que era un espiritista muy férreo. Él decía que uno de sus hermanos muertos le había dicho que le iba a encabezar un movimiento, que iba a cambiar el país y no sé qué tanto. Entonces, pues no, Francisco Madero no tenía madera de líder, no tenía manera de ser la persona que dirigiera un país del tamaño de México. Eh, lo que sí obtuvo por parte de su familia, no de él, es que justo los norteamericanos encontraron la forma en él, porque era muy popular, la gente lo quería mucho por su pantalla con los medios, pues encuentran en él a un líder ideal para que la gente lo siga. Y es cuando en 1910, con armas y logística norteamericano, se hace este levantamiento en Ciudad Juárez, el 20 de noviembre 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde exactamente fue el levantamiento. Sí hubo una revuelta, hubieron saqueos, se toma más o menos la ciudad, pero no estalla la revolución como tal, es un levantamiento. Hubieron otros pequeñitos en otras partes de México, pero hasta ahí. De hecho, es importante recalcar, uno se imagina, bueno, yo en la primera me imaginaba que la revolución era Madero versus Porfirio Díaz. Después de estos levantamientos, Porfirio Díaz, yo no sé qué pasó, yo creo que supo leer qué estaba pasando, o su red de inteligencia le informó cuáles eran los planes a largo plazo de esto, porque para 1911 Porfirio Díaz renuncia. Sí. O sea, sería muy ingenuo pensar que Francisco y Madero y un puñado de personas hicieron renunciar a un presidente militar veterano de dos guerras. Pero o sea, se ataca mucho a Porfirio Díaz, pero tú me puedes desmentir, se va de la presidencia, se va del país y deja el poder Porfirio Díaz de manera constitucional, o sea, sí, ordenadamente. Ordenadamente. Madero gana las elecciones y toma el poder y bueno, no resultó como quería, pero fue de manera ordenada, ¿no? Sí, de hecho, o sea, Porfirio Díaz presenta su renuncia hasta el Congreso, renuncia y se va, se exilia, se va en el barco Ipiranga a terminar sus días en París. Justo se dice que él hizo comentarios sobre Francisco y Madero, donde dice que Madero ha despertado un tigre, vamos a ver si puede controlarlo. Hay mucha gente que le atribuye ese tigre al pueblo mexicano,
Yo creo que más bien se refería a toda la bola de líderes militares que habían estado aplacados por el puño de hierro de Díaz, pero ahora que no estaba Díaz, tocaba volver a la tradición del siglo XIX, que es empezar a matarse por el poder. Sí. Yo creo que se refería a eso, porque fue exactamente lo que pasó. O sea, cuando renuncia Porfirio Díaz, se queda interino León de la Barra, organiza elecciones, gana Francisco I. Madero, que Francisco I. Madero, cuando inicia su movimiento armado, había contado con el apoyo de tres figuras muy importantes. Eran Zapata, Villa y Pascual Orozco. Eran tres personas que le habían hecho un dos con la revuelta armada, pero que de ellos el único que se quedó de su lado cuando fue presidente fue Francisco Villa, Ujú. porque él nombra general a Villa, le da el puesto que Pascual Orozco pensó que le iba a dar a él. Orozco se enoja, dice, ¿cómo se atreve a poner un barbaján, ignorante, saqueador en uno de sus puestos y a mí, que soy disciplinado, que siempre te fui leal, me estás dejando de lado? Entonces Orozco desconoce a Madero. Zapata al poco tiempo también desconoce a Madero, también le dice, a ver, pues yo me junté contigo porque yo tenía una consigna muy particular allá en mis tierras en Nehuicuilco, donde pues hacendados estaban invadiendo propiedad que solía ser propiedad comunal de esta comunidad desde tiempos del virreinato. Sí. Entonces, cuando Madero inicia la presidencia, mueve a ciertos gobernadores, deja a todos los militares del porfiriato y empieza a hacer negociaciones con los hacendados. Se supone que los hacendados eran parte principal del problema con Porfirio Díaz. Entonces Zapata rápidamente le dice, pues yo no estaba contigo por esto, yo estaba contigo por el tema de reparto de esas tierras, tú no me estás cumpliendo, y lo desconoce. Entonces, Pascual Orozco y Zapata desconocen a Madero, se declaran sus enemigos. De hecho, hasta Zapata dice una frase de que yo no entiendo las revoluciones donde los que pierden ganan, refiriéndose a que todo el aparato político del porfiriato siguió en sus puestos. Que esa fue una pésima idea, es básicamente aplicar un abrazos no balazos. Es asumir que todas las fuerzas militares de combate que no eran leales a ti te van a respetar. Ok. O sea, eso no iba a pasar y a Madero se le empieza a caer el país en pedazos. Y cuéntanos en qué momento aparece un personaje muy importante de la historia de México, que es Victoriano Huerta. Ah, pues justo, para 1911, que cuando se levanta Zapata, para 1913, empiezan a haber varias generales que se levantan en armas contra Francisco y Madero. Concretamente lo intentan Bernardo Reyes y Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Se dice que ellos ya con apoyo norteamericano, por ahí empezando a ver ciertas negociaciones. O sea, pero me estás diciendo que entonces, a ver, Estados Unidos básicamente ponen el poder o le da el poder, armas y demás a Francisco y Madero y ellos mismos son quienes lo quitan. Sí, es que básicamente ellos pensaron que él era buena idea, pero no bastaron ni 2 años completos para que se notara que Francisco y Madero era una persona completamente débil e incompetente que no les iba a servir de nada. Entonces Estados Unidos pone a Francisco y Madero, se da cuenta que fue una pésima idea porque él no está pudiendo controlar nada y esa no era la idea. Y es cuando empiezan a planificar cómo quitarlo. Lo intentan con Bernardo Reyes, con Félix Díaz, se levantan en armas. Bueno, de hecho lo habían intentado y los metieron a la cárcel. Pero luego el ingeniero Manuel Mondragón, que estuvo involucrado en otra revuelta, porque a Madero le estallaron revueltas por todos lados. Sí. Realmente cuando empieza la revolución, o sea, cuando empezamos a ver combates por todo el país, es en la presidencia, es contra Madero, no contra Díaz. Entonces, el ingeniero Manuel Mondragón saca a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de la cárcel para que encabecen el movimiento. Terminan llegando a la Ciudad de México, se atrincheran en la Ciudadela, que es una construcción, se puede defender fácilmente, y es cuando ocurre la que llaman la decena trágica, La que famosa. son supuestamente 10 días en los que estuvieron combatiendo la rebelión de Félix Díaz y de Bernardo contra Madero. Madero decide designar para combatir a ese intento de rebelión a un militar del porfiriato, Victoriano Huerta. Su peor error. Es que yo no sé en qué cabeza cabe que vas a confiar en las personas del régimen al que combatiste armadamente. Pero bueno, pues por eso insisto que a mí Madero no me cae bien. O sea, me parece... Ni siquiera es malo, o sea, no creo que sea un villano de la historia. Nada más creo que... Pues literal, es un títere. Oh, sí, es que él de veras no tenía idea de lo que estaba haciendo. Okay. Entonces pone a Victoriano Huerta
Victoriano Huerta y estos dos fingen un enfrentamiento durante 10 días, y digo fingen porque pues, prácticamente no hay bajas, o sea, en 10 días sobraba manera de hacer que alguno se rindiera. No pasa, terminan intercambiando correspondencia y acuerdan unirse los tres, todos contra Madero. Entonces Madero manda a Huerta a combatir a estos dos, se unen los tres contra Madero, lo agarran a Madero, a su hermano, los llevan hasta el Congreso, los obligan a renunciar y después de eso se los llevan y los asesinan. Que creo yo que no hace falta, ¿verdad? O sea, ya habían renunciado. Entonces renuncian y dejan básicamente al presidente que duró menos tiempo siendo presidente en México. 45 minutos, 45 minutos, nombran, queda como interino Pedro Lascurain. Lo que hace él es su primer y único acto de gobierno. Nombra... vicepresidente. Me parece que secretario de Gobernación, porque hicieron por ahí algunos cambios. Pero sí, no, creo que secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y luego renuncia. Entonces, básicamente, automáticamente queda Huerta como presidente. Huerta sí hace cambios significativos para mal. O sea, Huerta de inmediato empieza con la persecución política, empieza a poner a sus leales al poder, empieza a destruir instituciones, empieza a imponerse en el poder por la fuerza, él sí. Cabe destacar que él tenía contacto y apoyo directo del Kaiser Guillermo II de Alemania. Y es que la intención era precisamente esto, porque aquí ya estamos en 1913, 1914. Aquí la guerra que se avecinaba en Europa ya era un hecho. Entonces, ¿por qué hay tanto interés en quién toma el poder en México? Porque tenemos a los Estados Unidos queriendo el petróleo para venderlo en esta guerra que se avecina, y tenemos a Alemania que necesita el petróleo para poder ganar esa guerra. Pero, a ver, Adrián, yo te pregunto, ¿cómo es que como mexicanos, como país, no nos damos cuenta que extranjeros, otros países están aquí, pues peleando entre ellos y están haciendo que entre mexicanos nos estemos como pues, matando, básicamente, porque eso es lo que estaba pasando en realidad? Pues es lo mismo que está pasando ahorita. Básicamente, o sea, ¿cómo es posible? Si ahorita con internet, con redes sociales, no nos damos cuenta que ¿Por qué? ¿Por qué el mexicano no se da cuenta? Es que yo creo que casi ningún país de los intervenidos se dan cuenta. Yo creo que los coreanos no se dieron cuenta de qué tipo de guerra estaban peleando. Los vietnamitas también yo creo que pensaban que de verdad era socialismo versus republicanismo. O sea, esas cosas no salgan a la luz hasta posterior, porque todas estas organizaciones pues se hacían en embajadas, en congresos, todo por correspondencia secreta. No es como que Victoriano Huerta fuera con la bandera alemana por la calle. Entonces, básicamente es el embrollo. O sea, son las potencias extranjeras queriendo poner a su presidente en México, porque su presidente, al que le patrocinaron su llegada al poder, les va a tener que pagar el favorcito con petróleo. Inmediatamente cuando Huerta llega al poder se levantan en armas muchos, particularmente destaca Venustiano Carranza, presidente de Coahuila. Maderista, ¿no? Maderista a medias, entre comillas, porque ¿no? Realmente al principio se mostró dispuesto a cooperar con Victoriano Huerta. Le pidió que lo hiciera ministro de guerra. Huerta le dijo que no. Y ahí es cuando mágicamente le entra el amor por la democracia y las instituciones. Entonces Carranza se levanta contra Huerta. Se le unen generales como Álvaro Obregón, Elías Calles, se le une también Pancho Villa, se le une también Emiliano Zapata, básicamente los que estaban con Madero. Y ahí es cuando empieza, ahora sí, la etapa más característica de la revolución, porque ahora sí son un montón de ejércitos, un montón de zonas del país que ahora sí están entrando en combate. Esta es la etapa característica de la revolución, la que vemos en las fotos de personas del campo con carrilleras, trepados en trenes, todos con su sombrero y su rifle. Es esta etapa. Porfirio Díaz ya tenía 4 años que ni sus luces por acá, entonces la revolución como tal, así como que contra Díaz, pues no es, ¿verdad? Entonces, se levanta Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, se le une Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Pancho Villa, Zapata y Estados Unidos. Eso no lo mencionan, pero pues existe un cierto incidente en Tampico donde por alguna razón es que por ahí hubo un problema diplomático. Unos norteamericanos, unos soldados gringos que bajaron de un barco,
supuestamente pidieron que se ondeara la bandera americana y los Sí. mexicanos no lo saludaron y eso lo consideraron una ofensa y escaló hasta las embajadas, o tal que después de ese incidente Estados Unidos dice que no reconoce el gobierno de Victoriano Huerta, que es un pretextazo. La neta, no desconoces a un presidente por un detallito como que no te saludaron a la bandera. Pero el punto es que Estados Unidos se empieza a involucrar y en algún momento Estados Unidos termina invadiendo el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que decían oficialmente es que pusieron los barcos ahí militares para proteger a los ciudadanos ¿Eran 100 barcos, norteamericanos. algo así? O... No tengo el dato de cuántos barcos, no creo que fueran 100, se me hacen muchos. Ok. Pero sí, el pretexto es que traemos milicia, bueno, marina norteamericana para cuidar de los ciudadanos Sí. norteamericanos porque ahorita México está gacho. La verdad es que estaban tratando de bloquear un envío de armas que iban directo de Alemania para Victoriano Huerta, que era básicamente para defenderse. Entonces, los gringos consiguen su cometido, no llegan las armas para Victoriano Huerta y eso hace que la balanza militar se empiece a tornar en favor de los carrancistas, porque es cuando ya tenemos que Carranza, Zapata y los demás Ujú. avanzan más hacia la Ciudad de México, es cuando ocurre la famosa toma de Zacatecas, que si uno va a Zacatecas, la mitad de los sitios turísticos son una oda a la batalla de Zacatecas. Yo creo que es de los poquísimos lugares en el mundo donde llega un ejército que no es de ahí, invade, quema, saquea, mata a todo el mundo y es festejado. O sea, la batalla de Zacatecas fue probablemente de las masacres más sangrientas de toda la revolución, que te decía al principio, antes de que empezáramos, a mí no se me hace tan apropiado llamar revolución a una guerra civil que no cambia nada, porque para hacer una Al contrario, ¿no? revolución tiene que ser una Sí, claro. evolución acelerada. Y los problemas económicos sociales que tenía México en el Porfiriato no desaparecen después de que termina la revolución. Realmente nada más fueron pues prácticamente 20 años de caos, inestabilidad, pobreza, miseria, muerte, violencia. Eh, ¿Realmente crees que el periodo de la Revolución Mexicana fue lo que hizo que México no explotara como potencia mundial y se quedara como país tercermundista? es muy probable, aunque también no olvidemos el punto de que la revolución no se hizo sola. Básicamente no había manera de evitar ese acontecimiento como tal porque estaba siendo promovido por potencias extranjeras con mucho más capacidad de transformación que México. Entonces, lo que hubo en México fue una guerra entre potencias que se disfrazó de revolución, pero sí es una etapa muy violenta. La revolución está muy romantizada y vestimos a los niños con Sí, carrilleras y lo que sea, pero te decía hace rato, o sea, para mí ponerle unas carrilleras y un sombrero a un niño es como vestirlo de yihadista, o sea, estamos hablando de, sí, sí, sí. o sea, le estás vistiendo de un combatiente que en su momento no tenía como que oficialidad de ningún tipo de causa, era simplemente pues un saqueador. La gente le tenía mucho miedo a los revolucionarios. Si tú buscas entrevistas, anécdotas de gente, de abuelos, bisabuelos que vivieron esa época, cuando venían los revolucionarios la gente es, esconde tus cosas, esconde tu dinero, escapa con tus hijas, esconde a tus mujeres, guarda tus animales, porque vienen los revolucionarios. Entonces es una etapa muy violenta, o sea, México se desangró por completo durante esos Antes de años. entrar con los personajes famosos de la Revolución como Pancho Villa, Doroteo Arango, que aquí es queridísimo en el norte de Sí, México, logra salir, o bueno, logran derrocar a Victoriano Huerta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se va y lo dejan de apoyar los alemanes o qué pasa? lo intentan, pero es que se va Victoriano Huerta, huye, se va a Europa, llega a España donde lo estaban esperando agentes del Kaiser precisamente. Perdón que te interrumpa, pero Adelante. ¿cómo logra, o sea, salir si se supone que estaba invadido de norteamericanos? ¿Cómo es que logra salir de México, Victoriano? Pues es que como nada más estaba invadido el puerto de Veracruz, que es donde iban a llegar las armas, pues, tenemos más costas y más lugares por donde salir. Entonces, Victoriano Huerta logra escapar, allá se pone de acuerdo en Europa con sus patrocinadores y de hecho intenta regresar a México, pero intenta hacerlo a la despistada por donde nadie se lo espera, que es llegando por Estados Unidos.
Entonces intenta llegar a México por Estados Unidos, lo arrestan en Texas, Ujú. lo meten en la cárcel y se muere en la cárcel. O sea, Victoriano Huerta. ¿Es verdad eso que murió de cirrosis y con el hígado así de que de nuez? ¿Es verdad o Pues no? sí yo no soy médico, no sé si la cirrosis te haga chiquito el hígado, según yo te lo inflama, Ok. pero sí es cierto que en cárcel se volvió alcohólico, pues no es como que tuviera muchas actividades que hacer allá adentro, Una ¿verdad? botella de coñac al día se echaba, Dicen dicen. que se tomaba una botella completa diaria. Pues probablemente muriera de eso, pues de qué más se iba a morir. Eh, pero bueno, el punto es que cuando ya está fuera Huerta, que ya está encarcelado, ya no hay forma, pues se trata de hacer pues una reunión para ver pues cómo van a quedar las cosas. Se hace la famosa convención de Aguascalientes, que es Sí. donde está esta foto que si vienen todos los libros, donde están todos los revolucionarios, que yo creo que por esa foto pensamos que eran amigos, porque no eran amigos. Ahorita vamos a ver. Pues Carranza no salió tan contento de ahí. Exactamente, de hecho en la convención de Aguascalientes Carranza estaba segurísimo de que lo iban a nombrar presidente. Como no lo nombran, hace su berrinche, se lleva a sus tropas, se va a Veracruz y declara que no reconoce o sea, la revolución está llena de un montón de gente diciendo que lo que acaban de hacer no lo reconoce porque no le tocó el hueso a él. Exacto. Entonces Carranza se va, se lleva a su ejército y empieza esta campaña ahora contra Pancho Villa, ahora contra Emiliano Zapata, que son con los que apenas acababan de derrotar al que se supone que era el malo, Victoriano Huerta. Eh, Le encargan específicamente a Álvaro Obregón que combata a Villa y como habían combatido juntos, él le tiene bien medidas sus tácticas y es cuando Villa empieza a dejar de parecer invencible. Porque Obregón contra Villa es derrota tras derrota de Villa. En algún momento Obregón le provocó mucho furia contra Pancho Villa. El tema de que en una batalla Obregón perdió el brazo por un Ujú. pedazo de metralla que le dio en el codo, se lo tuvieron que amputar. También en esta época es cuando Pancho Villa se empieza a dedicar a causar saqueos en Estados Unidos. La razón que da Villa es porque supuestamente los Estados Unidos de inmediato le dieron su apoyo a Carranza. O sea, inmediatamente le proporcionaron armas, le proporcionaron tecnología. Es famosa una batalla donde Villa intentó llegar a tomar a Obregón por sorpresa durante la noche, pero resulta que Obregón tenía unos faros eléctricos que funcionaban con patrocinios por Estados Unidos y es cuando Francisco Villa decide que va a empezar a hacer incursiones punitivas en territorio estadounidense. Una cosa que nunca nos cuentan es quién era el asesor principal de Pancho Villa, que era Félix Sommerfeld, un agente infiltrado alemán, mano derecha de Villa, que justo lo que quería esta persona, Félix Sommerfeld, era conseguir que Villa hiciera enojar tanto a los Estados Ujú. Unidos con sus invasiones y sus ataques como el de Columbus, Nuevo México, que Estados Unidos le declarara la guerra a México. ¿Por qué? Porque era prácticamente un hecho que estaba Estados Unidos a punto de meterse, recordemos que para este entonces está la Primera Guerra Mundial, ya en su punto más elevado. Entonces, Oye, pero en la batalla de Columbus, supuestamente hubo más pérdidas villistas que norteamericanas. ¿Sí es verdad eso? la verdad es que no sé muy bien el dato de las bajas, lo que sí sé es que a partir de ese momento es cuando se hace la fama de que Villa es el primer persona que ha logrado invadir territorio norteamericano. Eh, pero te digo, la intención realmente de esto era que Estados Unidos no se fuera a meter a la guerra en Europa, Ujú. porque Alemania ya estaba seguro, hasta a punto de asestar el golpe final, pero el hecho de que se fuera a meter a Estados Unidos le iba a complicar las cosas, lo que quería era mantenerlo distraído acá. El espionaje o digamos la manipulación de Félix Sommerfeld sobre Pancho Villa no fue el único intento, el otro es el famoso telegrama que Arthur Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, le manda directamente a Venustiano Carranza, Carranza. donde le ofrece que le ayudan, le van a dar armas y hombres para recuperar el territorio perdido durante la guerra con Estados Unidos si en conjunto con el Imperio japonés atacan a Estados Unidos. Yo te preguntaba ahorita fuera de cámaras, ¿qué hubiera pasado si Carranza dice sí, acepto? O sea, me uno a los alemanes y a los japoneses y peleamos y luchamos contra Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? Pues igual y a lo mejor los productos y todo estaría escrito en alemán, ¿no? Podría ser. La cosa es que Carranza no rechazó la oferta. Ok. Carranza no pudo opinar, no pudo dar una respuesta porque el telegrama fue interceptado por la inteligencia británica
porque se mandó a través de los cables de telégrafo subterráneos de ellos. Entonces, los alemanes mandan un telegrama que iba para Venustiano Carranza, pero lo interceptan los británicos y luego los norteamericanos. Y ese es básicamente su casus belli. O sea, ellos entran a la Primera Guerra Mundial por este hecho. Bueno, por dos hechos, por el hundimiento del barco Lusitania y también por el descubrimiento de que Alemania le estaba coqueteando a México ofreciéndole armas y territorio a cambio de mantener a Estados Unidos ocupado en América para poder ganar la guerra ellos allá. Cosa que no pasó. Carranza no tuvo oportunidad de discutir si tomaba o no la oferta porque el telegrama básicamente nunca le llegó. Sí. Pero pues uno pensaría, bueno, pues ya se acaba la revolución, ahí que bueno, pues Carranza hizo una nueva constitución, es la que tenemos hasta ahorita. Pero resulta que a Carranza pues también lo desconocieron, eventualmente a Carranza le fue muy incómodo el levantamiento de Zapata, que también lo desconoció, lo mandó matar. Eh, Después de eso se le revelan Álvaro Obregón, Victoriano Huerta, sus fieles generales a Carranza, lo hacen que renuncie, intenta escapar, lo interceptan y lo matan. Para este entonces, Pancho Villa ya estaba retirado, ¿no? Me parece. O estaba Sí, un poco alejado. ya estaba en su hacienda, él ya estaba Sí. fuera de la vida pública, pero resulta que ahora quien toma el poder, después de matar a Carranza, es Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, el pleito casado que tenía con Villa, no se le iba a olvidar fácilmente. Entonces, en 1920 es cuando asesinan a Carranza, y para 1923, no se sabe si Calles o Obregón, o los dos, mandan matar a Pancho Villa, pues lo emboscan y acaban con él. Que iba a una fiesta familiar, me parece. Es decir, él estaba en su hacienda, iba a una fiesta familiar y en camino pues sufre esta emboscada, ¿no? Sí, sí, lo asesinan a tiros con armas americanas, cabe destacar, entre ellos una ametralladora con juguetes nuevos, por así decirlo, para la época. Porque básicamente, si vemos la secuencia de acontecimientos, eso no fue una revolución, eso fue una masacre por el poder. No había un ideal político, no había una causa común, no había un enemigo o un sistema a derrotar. O sea, esa lucha no fue nunca ni contra un presidente, ni contra un sistema, ni contra una idea. Sus combatientes nunca fueron ni idealistas, ni políticos, ni tenían un plan. O sea, realmente fue el puño de hierro acaba de renunciar por X problema. Y de pronto entran las potencias extranjeras a querer intervenir, cada quien se alía con quien puede, y a final de cuentas lo que hacen es pues echar a pelear a los mexicanos para ver cuál de las dos potencias se va a quedar con el Digo, petróleo mexicano. tan así que esto puede funcionar como clip, pero Pancho Villa, superestrella de cine, ¿no? Ah, es O verdad. sea, hay que tocar ese tema porque, a ver, un estudio de que hacía películas estadounidense se acerca con Pancho Villa, le dice, te vamos a filmar un año completo, le ofrece $25,000 y ¿qué pasó? Pues básicamente Pancho Villa traía camarógrafos atrás de él todo el tiempo. Por eso hay tanto material fílmico de Villa. Si nosotros buscamos imágenes de la revolución, videos, lo que sea, un chorro de fotos de Villa posando, sonriendo en el caballo. Hay un montón de tomas súper bien hechas de los dorados de Villa, la visión del norte, cabalgando a todo galope por una colina, su ejército bien formadito. Eso no lo puedes grabar si estás a punto de la batalla. O sea, si se van a agarrar a tiros, no te pones con una cámara a ver cómo Sí, arranca claro. la cabalgata. Obviamente todo eso era pues parte del estudio, que lo que quería era pues ganar dinero haciendo una película de Francisco Villa. A mí Francisco Villa no me cae bien y me van a funar por esto, pero eh, francamente para mí es un personaje que nunca tuvo ideales, nunca tuvo ninguna visión social ni política. Él simplemente se adscribió a la idea de Madero, era para mí, y no para mí, o sea, es lo que es. O sea, porque era un asesino, era un violador, era un criminal, era un ladrón, era un saqueador. Nada de lo que estoy diciendo es mentira. Todo lo que estoy diciendo que hizo, lo hizo. Es famosa, por ejemplo, la masacre de Camargo en Chihuahua. Ujú. No es la única, o sea, hay muchos lugares donde hay verdaderas historias de terror de lo que hacía Que Francisco ahorita nos Villa, decías ahí donde que llegó a hacer llegaba. con mujeres. No, llegó a quemar vivas mujeres, llegó a matarlas en frente de sus maridos, a ordenar a sus hombres que las violaran frente a sus hijos. O sea, realmente Pancho Villa mmm, no es que sea un controversial, por ejemplo, como lo serían Hidalgo, como lo serían Juárez con sus claroscuros de que, eso esto bueno, eso esto malo. Francamente, Pancho Villa únicamente, y sus tropas
únicamente fueron un arma, fueron una herramienta de destrucción que sirvió al bando en el que estuvieron en su momento, pero ellos nunca fueron un agente de cambio positivo en lo absoluto. O sea, simplemente eran un grupo de guerrilleros que eran muy efectivos para quien los comandaba, particularmente por ser especialmente violentos y creativos con el combate. Es famoso que por culpa de Pancho Villa dicen que se inventó el tanque de guerra, porque en algún momento un general que fue famoso en la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, fue designado en su juventud para perseguir y combatir a Pancho Villa. Dicen que no era capaz de seguirle la pista a sus hombres en caballo y lo que hizo fue mejor montar una ametralladora arriba de un carro de esos primitivos que había, y que así era como trataban de seguir a las tropas de Villa. Entonces la primera vez que a un vehículo le incorporan un arma fue justo por Pancho Villa. Entonces hay quien dice que gracias a Villa se inventó el tanque de guerra. O sea, Pancho Villa de héroe no tiene nada, La verdad absolutamente. es que no. O sea, mucha gente lo quiere ver como esta especie de Robin Hood mexicano, como que repartía sus riquezas para los pobres. Pues evidentemente lo hacía, pero pues la caridad con bolsillo ajeno no es caridad, ¿sabes? Entonces, pues no, Pancho Villa es un criminal, es un asesino, fue violador, fue un criminal de guerra, porque las cosas que él llegó a hacer, con población civil sobre todo, o sea, llegó a ensañarse particularmente con población de inmigrantes chinos. Él tenía una animadversión muy, muy marcada por ellos. Entonces, no, Pancho Villa es un criminal. Sí. Ya diste en el punto al que quería llegar, que es el racismo hacia la población china que estaba aquí en México, y que bueno, aquí en Torreón, Coahuila, pasó una masacre, básicamente. Cuéntanos cuándo pasó, cómo pasó, por qué pasó, porque incluso había propaganda en ese entonces, lo platicábamos fuera de cámaras, de que la mezcla de un mexicano y un chino se ponía un niño muy flaquito, pero a una persona mestiza, un niño se ponía fuerte, se ponía sano. O sea, qué importante esos mensajes, y reitero cómo es que se da esta masacre aquí en México, justo en el Museo Arocena, que está aquí en el centro de Torreón, Coahuila. Sí, fíjate, acabas de mencionar una cosa que para mí es una mancha muy oscura en la Sí, historia, no solo de nuestra comarca, sino de México en general, que fue el tema de que durante la revolución, sobre todo al principio, en México y en todo el mundo, no es cosa de aquí, se vivía todavía esta idea de las razas humanas, se tenía, o sea, ese tema era científico en ese entonces, todavía de verdad la gente creía que existían razas humanas, que no es así. Eh, y en México se respiraba este ambiente de rechazo, particularmente a ciertos grupos étnicos. Los inmigrantes chinos que había en el norte del país solían ser discriminados por cuestiones de raza con mucha frecuencia. Pero cuando estalla la revolución, cuando empiezan los conflictos armados y empiezan a quedarse sin gobierno en muchos lugares, esto propicia que la escalada de violencia sea creciente no nada más en lo político, empiezan a surgir también oportunidades para ejercer esa violencia. Un episodio muy lamentable fue que cuando uno de los hermanos de Francisco y Madero, Emilio Emilio Madero, Madero. llega con unas 10,000 personas a la ciudad de Torreón para tomarla. En ese entonces todavía no renunciaba a Díaz. Eh, Llegan a la ciudad de Torreón, empiezan con el combate contra las fuerzas federales, saquean, matan. Cuando hacen retroceder a los federales, empiezan a ensañarse con la población, específicamente con la población de inmigrantes chinos que habitaban en Torreón. La mayoría eran comerciantes, no con mucho dinero, pero tampoco eran gente muy pobre, la mayoría. Entonces, comerciantes, empresarios, dueños de negocios, algunos bancos, por ejemplo el del edificio donde está el Museo de Arocena. Y se sabe que durante ese episodio ocurrió una matanza de inmigrantes, brutal. O sea, las anécdotas hablan de que alguien arrojó una cabeza desde una ventana del edificio a la calle, de alguien amarró a una persona por sus extremidades a los caballos para que lo Sí. separaran, asesinatos de niños, de mujeres. El municipio tuvo a bien de inaugurar el memorial que está en el Museo de Aracena, pues como ese recordatorio, ¿no? De esa mancha negra en nuestra historia, de entender lo importante que es la comprensión y el valor de la diversidad, para que esas cosas no se repitan, porque en el momento en el que ocurrió, la mayoría de la población lo había justificado. O sea, la gente decía que los inmigrantes chinos les quitaban el trabajo
que ellos estaban arruinando la economía. Incluso había leyes en todo el país que prohibían que se casaran chinos con mexicanos. Pero qué lamentable siendo pues una población de origen mestizo Justamente. tener este tipo de pensamiento, ¿no? Sí, y es muy triste, es una mancha en nuestra historia, aunque sí hay que destacar, no era algo raro. A principios Sí, del claro. siglo XX las teorías científicas apuntaban a que existían razas humanas y esto provocaba pues lo que provocaba, ¿verdad? Pues, Digo, ya ves que en Estados Unidos el gobierno pues propiciaba esto, es decir, le pagaba a los blancos por que asesinaran personas negras. sí, justo, sí, pues Estados Unidos es el ejemplo perfecto. Ellos no les dieron derechos civiles a los afroamericanos hasta los años 60. O sea, Ujú. hay gente viva ahorita que recuerda cuando no tenía derechos. Entonces, en ese sentido no podemos como que hacer como que México fue un caso aislado. En ese entonces el mundo completo estaba con ese tipo de ideas. Pero entonces, en resumen, es que si nos vamos a anécdotas misceláneas de la revolución, sobran episodios. O sea, fue un periodo muy largo con tantas facciones en todo el país que pasaron millones de cosas. La mayoría de ellas negativas, pues no deja de ser un periodo bañado en sangre. O sea, Que básicamente la revolución vino a chingar a México. sí, es que de hecho justo ese es como que el mensaje que yo quisiera dar para que reflexionemos. En México solemos eh, poner en alto a todos aquellos figuras, esos nombres en la historia que se dedicaron a combatir, a destruir. Y solemos mandar a la lista de los villanos a los que se dedicaron a construir. O sea, tenemos el ejemplo de Iturbide, que construye un México independiente. Están los malos. Porfirio Díaz, que básicamente son los primeros años de paz del México independiente. Y por los últimos años de su gestión también se pasa a la lista de los villanos, diciendo que porque era dictador, pero Juárez también era dictador. Juárez nunca ganó una sola elección democrática. Juárez llegó a la presidencia por un tema legal en el que él quedaba como suplente si renunciaba. Pero 15 años en el poder. Y de ahí no se quitó. De hecho, él salió del poder pues muerto. Que se O murió. sea, salió porque se murió. Entonces, te digo, en México tenemos esa costumbre de festejar la violencia, de festejar la destrucción. Pensamos que esta revolución mexicana fue el pueblo liberándose del opresor, cuando en realidad fue el pueblo estando tan enojado y tan ignorante que se dejó manipular por intereses extranjeros y terminó destruyendo su propio país Ah, sí. en 20 años. Fue hasta los 40 que se empieza Con más el o menos a cardenismo lo recuperar decíamos. durante el cardenismo, no gracias a la revolución, sino a pesar de ella. Exacto. Y bueno, digo, el triunfador de la historia, pues, Estados Estados Unidos. Unidos. Al Ellos se final del quedaron con día. el petróleo, básicamente. Para los 40 ocurre la expropiación petrolera, que uno puede pensar, pues qué padre, le quitamos el petróleo a los gringos. Pero el petróleo era de los mexicanos desde la Constitución de 1917. O sea, la Constitución que hizo el Congreso de Carranza, ahí establece que el subsuelo le pertenece al Estado. Entonces el petróleo ya era mexicano. Lo que hicieron en los 40 con la expropiación fue nada más expropiar la Compañía del Águila, que era... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero la compañía que convirtieron en Pemex era una compañía gringa. Digo el Company, algo así, no me acuerdo si lo estoy diciendo bien. Lo que hicieron expropiar fue la infraestructura. O sea, se quedaron con la infraestructura para poder extraer petróleo por órdenes de Estados Unidos. Básicamente porque para los 40, ¿qué estará pasando en Europa? Está la Segunda Guerra Mundial recién iniciada y otra vez es la bronca del petróleo. Si el petróleo lo puede extraer quien sea en México, compañías privadas, si es privado le pueden vender a quien sea. Y es que yo creo que, o sea, es importante recalcar qué relevante fue México para las guerras mundiales, para las dos. Fue decisivo. Fue decisivo el país y eso nadie lo cuenta, o sea, nadie lo divulga tanto. De Y creo que es hecho, muy importante pues mencionar que nuestro país fue pieza clave para las guerras mundiales. justo, porque además la razón por la que el México de los 40 despega no es por la gestión de Cárdenas. Tiene mucho más que ver con el tema económico de que Europa está en guerra, Estados Unidos es su principal proveedor y el principal proveedor de Estados Unidos es México. Entonces, tuvimos ahí una oportunidad de agarrar un empuje económico que la verdad no se aprovechó esa inercia. Pero el tema es que, bueno, volviendo de la expropiación, Sí, para sí, no sí. desviarnos, cuando las compañías privadas extraían petróleo, si eres privado le puedes vender a quien quieras. Ok.
incluidos los nazis. Esa es la bronca. Entonces, Ok. si yo, que soy de Estados Unidos, que yo ya tengo mis aliados y ya tengo, todavía no me meto de lleno en la guerra, pero ya escogí un bando, yo necesito evitar que ese petróleo vaya para con los alemanes otra vez. Entonces, básicamente esta vez se resuelve con la expropiación. Es, ok, no, si el presidente de México, que es mi aliado, que me hace caso a mí, se queda con el petróleo, a él sí le puedo dar indicaciones de que nada más le venda a quien yo quiera, o sea, nada más a mí. Ujú. Y por eso se hace la expropiación petrolera, para que México, las compañías de petróleo no le pudieran vender petróleo a los alemanes. Estados Unidos pagó las indemnizaciones de esas empresas. Hay copia de esos cheques en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Porque a mí en la primaria me decían que la gente iba y daba dinero Ey, y que la gente empeñaba sí, sí, sus sí, claro. mulas y sus carros y que entre toda la gente lo pagó. Eso no tiene sentido. O sea, eso es un... Se me hace un cuento tan simplón que hasta ofende que te lo quieran vender como real. Sí, no, esa expropiación fue pagada por los Estados Unidos. Son los mismos contra los mismos. Es la misma guerra. Es la Primera Pero, Guerra a ver, Mundial, otra Segunda Guerra vez Mundial. Estados Unidos. Sí, es que O nos sea, tiene aquí al lado. Esa es la, o sea, por eso ha podido hacer lo que quiera con la política mexicana hasta la fecha. hasta la fecha. Y no lo estoy celebrando, nada más lo estoy diciendo con cierto cinismo porque no me queda de otra, ¿verdad? Pero pues sí, básicamente esa fue nuestra revolución. No es una revolución, no hubo un cambio social, no hubo un cambio político, simplemente son 20 años de masacre por el poder Y de retraso. y de retraso en lo económico, en lo social, en lo político, hasta en lo demográfico. Se sabe, por ejemplo, que muchas poblaciones indígenas quedaron básicamente exterminadas porque en la revolución eran la carne de cañón, Claro. eran los primeros al frente. Para ir finalizando, Adrián, Claro. algo que quieras agregar como conclusión o datos que te faltaron. Y también otra pregunta. ¿Cómo crees que vaya a ser la relación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Híjole, qué pregunta tan difícil. ¿Cuál era la primera, perdón? La primera es datos que quieras agregar. O sea, si te faltó mencionar algunos Ah, ok. de la revolución, ya para concluir. Y un poquito saliéndonos la relación que vaya a tener el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump. Ok, bueno, como datos así misceláneos, en este momento no se me ocurre ninguno, creo que ya los fuimos soltando, aunque te digo, es un tema interesantísimo. Yo les quisiera recomendar un libro sobre toda la gente de aquí, que se llama Los Crímenes de Pancho Villa. Es un libro complicado de leer para algunos por lo duro de los relatos y para otros por los paradigmas que te va a obligar a cuestionar sobre ese personaje, se los Ok. recomiendo mucho. Eh, Ahora, sobre la pregunta de cómo ir a hacer la relación, pues son polos opuestos, ¿sí? O sea, tenemos a la presidenta Claudia, pues que es una declarada marxista, socialista, tal vez no directamente, pero es más que obvio. Y tenemos a Trump, que es un capitalista liberal, entre comillas, es un poquito proteccionista, no es tan liberal y tan capitalista como dice, porque el libre comercio no le gusta más que cuando le conviene, entonces Claro. así como que muy capitalista tampoco es. Pero ideológicamente pues sí están muy encontrados. Los dos están dando pistas de que no van a dar su brazo a torcer en temas como la inmigración, en temas con tratados de libre comercio. Yo considero que a México no le conviene estirarle demasiado al tema de su salida del Temec, porque si bien se ha estado mencionando en redes sociales la opción del BRICS como segunda opción, Y pues como si estuviera tan fácil también. y los países miembros del BRICS no es como que hayan despegado. A ver, Venezuela y Cuba son miembros del BRICS. ¿Dónde está su progreso? Sí, sí. Entonces, no sé cómo vaya a ser su relación. Francamente, cada vez entiendo menos la política, cada vez la encuentro tan absurda que ya me es incomprensible. Yo espero que nos vaya bien porque pues vivimos aquí. Y como lo decíamos, estamos en el proceso del declive de la democracia. Sí, pues es que ya la democracia ya es patito, o sea, ya la gente no vota por ideas, no vota por visiones políticas, por planes estratégicos, la gente vota por el influencer que le cae bien. O sea, porque los políticos de ahorita son esos, son influencers. O sea, nada más se dedican a salir, decir cosas, ser chistosos, ser Canciones. sarcásticos, ser irónicos, hacer canciones, verse cool porque a este viejito le gusta Taylor Swift. O sea, ya es ridícula la representación que implica la democracia. O sea, yo creo que ya está dando sus últimas patadas de ahogado del sistema. No sé qué siga, pero la democracia evidentemente
ya no está funcionando, porque la democracia fue la que nos dio la paz de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que es que después de la Segunda Guerra Mundial las guerras se mantuvieron más o menos a raya, porque el sistema de las democracias permitía cierto diálogo, cierto entendimiento. Ahorita ya es más que evidente con lo de Hong Kong, con lo de Taiwán, perdón, con lo de Taiwán, con lo de Israel, Palestina, con lo de Ucrania, en Serbia también están pasando cosas, Armenia, las tensiones que tiene Venezuela ahorita con sus territorios limítrofes, las nuevas tendencias de nacionalismos exacerbados que se están viendo en Europa, en Estados Unidos el tema nuevamente del racismo que está resurgiendo, básicamente se nota y ya están empezando a haber síntomas de que el sistema democrático ya no está permitiendo mantener la paz que estaba manteniendo. Entonces para mí es el primer síntoma de que el sistema va a empezar su decadencia, como lo hicieron los fascismos en los 40s. Así es. Entonces, pues no el son imperialismo buenas noticias. En su momento también. Justo. Entonces, pues no son buenas noticias. Así es. Sí. Bueno, Adrián, pues muchas gracias otra vez por esta plática tan interesante, enriquecedora, y que lo veníamos planeando fuera de cámaras, pero pues no sé qué le parezca a la gente, que lo comente ahí en la publicación en redes sociales. ¿Qué les parece un capítulo sobre los mitos y el origen de la Virgen de Guadalupe? A mí me encantaría. Muchas gracias por la invitación, y si a la gente le gusta, o por lo menos si me sigues invitando, yo encantado de platicar estas cosas. Si tienen comentarios, incluso si tienen preguntas, las podrían dejar en los comentarios y tal vez me pueda tomar el tiempo de responder algunas, o incluso por mensaje. Ahorita pues, la página no tiene así como que mucha gente como para que yo no tenga tiempo de contestar. Te agradezco mucho. No sé si hay algo más que vayamos a comentar. Tus redes sociales, obviamente, para la gente. Me pueden buscar como Adrián Alvarado en prácticamente todas las redes, menos en Twitter X, ahí no me busquen. Okay. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Adrián. Y nos vemos próximamente para ese capítulo. ¿Te parece? Excelente. Muy bien, gracias. Y bueno, amigos, hasta aquí el capítulo de Fuera Máscaras, un tema muy interesante y que nos compete a todos, que es la Revolución Mexicana. Estamos en fechas de... Y bueno, les agradezco bastante que hayan visto este capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. Obviamente, suscríbanse al canal de YouTube de Multimedios Laguna. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el siguiente episodio de Fuera Máscaras.